Quedé embarazada del jefe de mi madre cuando aún era una adolescente. Mi madre siempre trabajó en casas de lujo y a veces me llevaba con ella para ayudarla en la cocina. Desde muy temprano me enseñó recetas, compartía trucos y me incentivaba a cocinar. En una de las casas donde trabajaba vivían 2 muchachos. En realidad eran el patrón y su hijo, pero el patrón era tan joven que parecía más hermano que padre. Buena genética, ¿verdad? Yo siempre andaba por ahí, ayudando con la casa y preparando las comidas. Ellos elogiaban mucho mi comida y eso me hacía feliz. Con el tiempo, empecé a notar que el hijo del patrón me miraba de una manera diferente, intensa. Me encantaba esa atención. Al fin y al cabo, la hija de la empleada llamando la atención del hijo del patrón. Aquello parecía hasta escena de telenovela. Él siempre me lanzaba piropos, me elogiaba, bromeaba conmigo, y a mí me gustaba ese intercambio. Pero, hasta entonces, todo quedaba solo en bromas. Hasta que un día, el patrón necesitó someterse a una cirugía y tendría que ser cuidado durante la noche. Tomar medicamentos, ser monitoreado. Su hijo no tenía jeito para eso, así que le preguntaron a mi madre si ella podría ayudar. Ella aceptó, y como la casa tenía cuartos de sobra, decidió que yo me quedaría allá también para ayudarla al día siguiente con las tareas. Aquella noche, mi madre se quedó despierta toda la noche, cuidando del patrón. Ya de madrugada, alguien tocó la puerta de mi cuarto. Pensé que era mi madre y dije, «Adelante». Para mi sorpresa, era el hijo del patrón. Lo miré confundida. «¿Qué estás haciendo aquí?». Él no respondió. Apenas hizo una señal para que yo guardara silencio. Se acercó, cerró y trancó la puerta. Entonces empezó a besarme. Yo me dejé, porque me gustaba y me parecía emocionante. Nos involucramos, y todo sucedió. A la mañana siguiente, desperté sola, sin ropa, y él ya no estaba más allá. Me quedé confusa, como si no recordara exactamente todo lo que había sucedido. Había algo extraño en mi cabeza, pero seguí el día normalmente. Me bañé, me vestí y salí del cuarto, medio avergonzada, con miedo de que alguien hubiera notado algo. Sin embargo, todo estaba normal. Mi madre no dijo nada y nadie parecía sospechar. Más tarde, me encontré con él en el jardín y le pregunté qué había sucedido. Él sonrió y dijo, «Tranquila, usamos protección, está todo bien. ¿Te gustó?». Yo respondí que sí, y él dijo que también le había gustado mucho, que yo era increíble. Me trataba súper bien, como una princesa, y me encantaba esa atención. El tiempo pasó y continuamos hablando por WhatsApp, intercambiando mensajes y fotos. Como yo no siempre iba al trabajo con mi madre, a veces pasábamos una semana sin vernos. Él siempre preguntaba por mí, decía que echaba de menos mi comida y quería verme. Pero en el fondo, yo me quedaba con un pie atrás. No quería ser solo una diversión pasajera. Un día mi madre dijo, «Hija, ven conmigo hoy. Mientras yo voy al supermercado, tú adelantas el almuerzo para mí». Acepté y fui con ella. Cuando llegamos, el patrón ya había salido a trabajar. Mi madre fue al mercado y, como siempre, tardaría por lo menos 1 hora y media. Así que ella salió, continué preparando el almuerzo. Pero él no esperó mucho. Apagó las ollas, me acercó y empezó a besarme. Me llevó a su cuarto y nos entregamos una vez más. Estábamos en el auge del momento cuando, de repente, sonó el interfono. Salimos corriendo para vestirnos. Yo fui directo a la cocina, encendí las ollas de nuevo y corrí para atender el portón. Era mi madre. Se había olvidado la llave. Por suerte, porque si hubiera entrado directo, nos habría pillado en flagrante. Al final todo siguió normal. Pero, un mes después, mi menstruación no bajó. En el 4.º día, no usamos protección, y mi menstruación no bajó. Ahí, me quedé con aquella tensión, esperando que bajara. Pasó un mes, después 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y empecé a sentir náuseas. Mi pecho empezó a hincharse, y empecé a creer que estaba embarazada. Entonces, empecé a llorar de desesperación, sin saber con quién hablar. Lo llamé, y él me pidió que me calmara. Él fue hasta mi casa, me recogió y me llevó hasta la farmacia. Compramos la prueba de orina y la hicimos. Cuando hicimos la prueba, dio positivo. Casi me caí para atrás, porque no estaba preparada para tener un hijo. Yo aún era joven, había terminado mis estudios, pero quería hacer una facultad, un curso, y aún no tenía condiciones. Él se quedó muy feliz. Empezó a besar mi barriga y dijo que sería maravilloso, que siempre había soñado con tener un hijo. Yo pregunté, ¿es en serio esto? Y él me pidió en noviazgo. Yo dije, «Tío, mi madre me va a matar, no sé qué va a hacer». Mi abuelo no fue un buen hombre conmigo. Al contrario, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero sé que siempre fui la mayor. Tenía una hermana menor, mi madre y mi abuela. Mi madre siempre tenía que trabajar, así que me dejaba en casa de mi abuela.
Ella era una mujer muy alegre y llena de vida. Mi abuela conoció a un hombre que vivía en el sur del país, mientras que nosotras vivíamos en el suroeste. Decidió viajar al sur y le pidió a mi madre que me llevara con ella. Mi madre me preguntó, ¿quieres ir, hija? Srenia. Y como yo tenía un vínculo muy fuerte con mi abuela, dije que sí. Cuando llegamos al sur, la pareja de mi abuela resultó ser un hombre muy amable, que me trataba con cariño, casi como si fuera mi abuelo. Sentí una conexión paternal con él, algo que no tenía en casa. Era generoso, nos daba todo lo que podía y siempre fue muy gentil. Como yo era una niña, mi abuela solía bañarme y en una ocasión le pidió a él que me sacara de la bañera y me secara mientras ella terminaba de bañarse. Recuerdo fragmentos de ese momento, sus manos tocando partes íntimas de mi cuerpo. Aunque mi madre y mi abuela siempre me cuidaron con cariño, nunca fueron invasivas, por lo que ese contacto me marcó. Pero en ese momento, siendo solo una niña, no sabía cómo interpretarlo. Él era tan amable y yo no entendía lo que estaba pasando. Esto siguió ocurriendo siempre que él tenía la oportunidad. Me pedía que guardara el secreto y me daba regalos, pero yo no sabía a quién contarle ni cómo hablar sobre ello. Me quedé en silencio. Unos meses después, mi abuela anunció que él dejaría el sur y vendría a vivir con nosotras. Cuando lo escuché, sentí una incomodidad extraña, pero no sabía explicarla. Me sentía mal, pero no entendía mis propias emociones. Con el tiempo, él llegó a nuestra casa. Le regaló un coche a mi abuela y tanto ella como mi madre estaban felices con todas las mejoras que trajo a nuestras vidas. Todos lo querían. Pero él siguió intentando tocarme y acariciarme, lo que me hacía sentir aún peor, aunque no podía hablar de ello con nadie. Sabía que, cada vez que alguien hablaba de él, solo recordaban las cosas buenas que hacía. Tenía miedo de que no me creyeran, de que pensaran que estaba mintiendo, y no sabía cómo defenderme. Hasta que un día, mi hermana menor me contó que él también le había hecho algo. Era más pequeña que yo y, durante unas vacaciones, mi madre le preguntó si lo había pasado bien. Ella respondió que sí, pero mencionó lo que él le había hecho. Siempre ha sido una niña comunicativa, y dijo sin miedo que él le había puesto los dedos encima. Cuando mi madre la escuchó, se quedó en shock, y al oírlo, yo sentí un dolor tan profundo que comencé a llorar sin control. Todas las lágrimas que no había derramado en años de abuso salieron en ese momento. Finalmente, reuní el valor para contar lo que él me había hecho, algo que nunca antes había podido expresar. Yo fui la última en hablar, porque siempre fui más reservada e introspectiva. Pero al escuchar a mi hermana, encontré la fuerza para decir la verdad. Mi madre nos creyó y nos apoyó. Fuimos a la policía y comenzamos un proceso legal, que sacudió profundamente la estructura de nuestra familia. Después de eso, empecé terapia para lidiar con el trauma de esos años de abuso. Fueron 3 años desde que él se mudó con nosotras. 3 años en los que sufrí el abuso. Mi madre también quedó destrozada, sin saber cómo manejar la situación. Yo comencé a perderme aún más, y a pesar de la terapia, caí en un mundo oscuro. Empecé a tener pensamientos suicidas, a dibujar imágenes de cuerpos heridos y muertos. Escuchaba las canciones de un cantante que hablaba de muerte y sufrimiento, y esas canciones, de alguna manera, me reconfortaban, porque describían exactamente cómo me sentía. También oía voces en mi cabeza diciéndome, «Quítate la vida, nadie te ama, eres sucia». Sufrí mucho y me sentí impotente, como si no pudiera escapar de esos pensamientos. Todavía era una niña entrando en la adolescencia, con emociones que no sabía manejar. Aunque pedía ayuda, sentía que lo que vivía era más fuerte de lo que podía soportar. Me sentía perdida y confundida. Hoy, todavía me siento perdida y necesito ayuda. Desde lo más profundo de mi corazón, pido que alguien me envíe palabras de apoyo, de amistad, algo que me traiga un poco de paz. Sé que soy importante y que merezco ser feliz, pero a veces es difícil creerlo. Estoy buscando fuerzas para romper este ciclo y encontrar algo bueno dentro de mí, para no hundirme más en mis propios pensamientos oscuros. Esta es mi historia, y la comparto para recordarnos la importancia de prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros. Cuando nos enfocamos demasiado en lo negativo, eso puede crecer y apoderarse de nuestras vidas. Por eso te digo a ti, que quizás estés pasando por algo similar. No dejes que los pensamientos negativos te controlen. Busca distracciones. Involúcrate en actividades que te hagan bien. Habla con amigos. Escucha música que te dé esperanza. Haz algo creativo. No dejes que el sufrimiento gobierne tu mente. Tu vida es valiosa, y aunque parezca difícil, puedes encontrar la fuerza para superar esto. Qué bueno que te gustó el relato y llegaste hasta aquí. Estás a punto de perder lo que viene a continuación. Y te aseguro que no quieres eso.
Suscríbete ahora, activa la campanita y sé parte de algo exclusivo. Cada historia aquí es única, y si no estás con nosotros te quedarás con la curiosidad. No dejes escapar el próximo relato. Puede ser la clave de algo que jamás imaginaste. Lo que viene, solo lo sabrás si te suscribes ahora. Hasta el próximo misterio.